Bueno, chicos, buenos días. Vamos a... La voz fue medio alta. Vamos a tratar de ir haciendo silencio y hacer honor a la puntualidad que les pedimos ayer a todos ustedes para todas nuestras actividades. Mi nombre es María Celeste Villabrille. Yo soy profesora de la Cátedra de Fisiología, así que quizás alguno de ustedes curse los seminarios conmigo. Y el tema que hoy nos convoca es electrofisiología general, ¿sí? Es un tema lindo, pero algunos aspectos un poco complicados. ¿No cerrarías la puerta, por favor? Gracias. Yo muchas veces, mi voz es bastante aguda y muchas veces cuando empiezo a hablar me acelero bastante. Trato de controlarlo, pero a veces no lo controlo. Si ven que me acelero, me hacen un gesto y volvemos a empezar. Frenamos y volvemos a empezar, ¿sí? Mi idea, el teórico de hoy son 2 horas. Mi idea es tratar de no hacer un corte en el medio, debido a que si tenemos que salir todos y volver a entrar, perderíamos media hora. Yo más o menos cuando haya pasado 1 hora de clase, les pregunto cómo están, y si alguno necesita ir al baño, sale 1, 2, 3, los que sean, pero no salimos todos, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sobre todo por si estamos muy cansados, no si ustedes están. Bueno, buenos días, adelante. Bueno, como les dije, el tema del que vamos a hablar hoy es de electrofisiología general. Los primeros estudios que se hicieron en electrofisiología fueron de un investigador que se llamaba Luigi Galvani, que era un investigador italiano, profesor de la Universidad de Bolonia. Lo que él observó, trabajó con músculo esquelético de ranas, y lo que él observó es que cuando estimulaba directamente el músculo, una estimulación eléctrica directamente sobre el músculo o sobre el nervio, se producía la contracción de ese músculo de la rana. Hizo un montón de experimentos y él hablaba de lo que sería una electricidad animal, ¿sí? Como que existía alguna corriente que no sabía bien a qué se debía ni cómo funcionaba. Bueno, en base a Galvani se creó toda una corriente denominada galvanismo. No se acoplan si me pongo tan cerca con esto, ¿no? Ok. Estos son un dibujito donde muestran diferentes experimentos que hizo Galvani. Posteriormente, Matteucci, que era otro investigador y profesor italiano en el 1800, habló de lo que agarró un músculo de rana también y provocó una sección, una lesión en ese músculo y midió, adelante, y midió la corriente que se generaba por un lado, en la zona no lesionada, entre 2 sectores de la zona no lesionada, que serían, me había olvidado el puntero, serían estos 2, y observó que acá, en este caso, no había ningún tipo de corriente, o sea que no había flujo de corriente, en principio, por ahora, vamos a llamarlo. Pero cuando estos electrodos los ponía en la zona sana y en la zona lesionada, observaba una corriente que era negativa hacia el interior, hacia la zona lesionada, y la llamó corriente de lesión. Bueno, vinieron un montón de otros estudios y ahora lo que se sabe es que en los cables, la corriente, los que transmiten la corriente son los electrones. En las células, los que transmiten las corrientes son los iones, ¿sí? Iones cargados. Pasar la membrana plasmática, pasar la membrana plasmática para un guión es prácticamente imposible. Tendríamos que invertir un montón de energía y es prácticamente imposible. Saben ustedes que creo que lo saben, que la membrana plasmática es una bicapa lipídica en donde tenemos diferentes proteínas integrales que son las encargadas de permitir el transporte de estos iones. Sin estas proteínas integrales de membrana, el transporte de los iones a través de la membrana sería imposible, ¿sí? Tenemos diferentes transportadores que podrían ser canales, podrían ser intercambiadores o transportadores, o si no, podrían ser bombas, ¿sí? Las bombas lo que hacen es invertir energía en el transporte de estos iones. Bueno, ahora nos vamos a introducir en un concepto que se llama potencial electroquímico, que nos va a permitir terminar en lo que es la conocida ecuación de Nernst. El potencial electroquímico de cualquier sustancia, que en este caso yo la llamo X,
se define de esta forma. Este sería el potencial electroquímico de la especie X en el compartimento A, donde tenemos el potencial electroquímico en unas ciertas condiciones estándar o de referencia, que en este momento no nos va a importar cuál es ese valor, más R por T por el logaritmo de la concentración de esta especie X en el compartimento A, más Z por F por el potencial eléctrico en ese compartimento A. R es la constante de los gases ideales. Ahora vamos a ver cuál es ese valor. T es la temperatura, que para esta ecuación y para todo este desarrollo tiene que estar expresada en temperatura absoluta, en Kelvin, no en grados centígrados. Logaritmo es el logaritmo natural, Z es la valencia que tiene el ion. Los iones en solución tienen una cierta valencia. Por ejemplo, el sodio, que es un catión monovalente, su valencia es +1. El cloruro, que es un anión monovalente, su valencia es -1. F es la constante de Faraday y, como les dije, este es el potencial que tiene la membrana o el compartimento A, vamos a decirle por ahora. Lo mismo podríamos hacer para este mismo ion en otro compartimento que sería en este caso el B, tal cual lo que acabamos de definir, pero definido para X en el compartimento B. Si nosotros ahora queremos conocer la diferencia que existe en el del potencial electroquímico de esta especie química X o ion X entre los dos compartimentos, lo que hacemos es hacer mu de X en el compartimento A menos mu de X en el compartimento B y obtenemos esta ecuación, ¿sí? Este primer término es el potencial químico y indicaría la tendencia que tiene X a moverse desde un compartimento hacia otro, dominada por una fuerza que es debida al gradiente de concentración. ¿Ustedes ayer hablaron algo de gradientes de concentración? Bueno, entonces estos dos términos marcan esa tendencia de X a moverse de A a B, dominada por gradiente de concentración. El segundo término que tenemos acá marca la tendencia a moverse de X, pero debida a una fuerza que es eléctrica, no debida al componente, al gradiente de concentración, ¿sí? Por eso, toda esta ecuación se llama potencial electroquímico, no potencial químico. Si yo quisiese, estuviese entre dos compartimentos que no tienen una diferencia de potencial eléctrico, este término no lo tendría, ¿sí? Tendría solamente movimientos debidos a las fuerzas impulsadas por el gradiente de concentración. ¿Estamos? Bien. Reordenando toda la ecuación esta de la que venimos hablando, llegamos a esta diferencia de potencial electroquímico del ion o de la especie química X entre ambos lados de una membrana, A y B, son los dos lados de la membrana, y nos queda que es R por T por el logaritmo natural de la concentración de X en A sobre la concentración de X en B, más Z por F. Esto sería la diferencia de potencial de membrana, potencial eléctrico a través de la membrana. Bien, ahora vamos a suponer que tenemos esta membrana semipermeable, el compartimento A donde tenemos una concentración de la especie X que es igual a 0,1 molar y un compartimento B donde tenemos una concentración de X de 0,1 molar. Esta membrana es semipermeable, ¿sí? Esto es un invento por ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría si X ahora no fuese más X y fuese glucosa? La glucosa no está cargada, no tiene, en solución no tiene valencia, ¿sí? Entonces, y por otro lado tenemos en la membrana algún transportador para glucosa, ¿sí? ¿Qué es lo que les parece a ustedes que pasaría con este sistema? ¿Movimiento? De A a B. ¿Siguiendo qué? El gradiente de concentraciones. O sea, que la glucosa se va a mover del compartimento A al compartimento B debido a esta diferencia de concentraciones, al gradiente químico. ¿Y hasta cuándo se va a mover? ¿Hasta qué? Hasta equilibrar las concentraciones. Y acá tendríamos este ejemplo.
esta resolución. Este sería el estado inicial, donde tenemos glucosa 1 molar y 0,1 molar. Y una vez que yo dejo que transcurra el tiempo y que se alcance el equilibrio, la glucosa se va a mover desde el compartimento A hasta el compartimento B y vamos a llegar a un estado final en donde se equiparan las concentraciones, en donde a ambos lados de esta membrana semipermeable la concentración de glucosa es la misma, ¿sí? ¿Estamos bien? Bien. ¿Se acuerdan cuando yo les conté hoy lo del potencial electroquímico, esta diferencia de potencial electroquímico, que yo les dije que en el caso, por ejemplo, de la glucosa, y teniendo una membrana donde no tenemos una diferencia de potencial, solamente nos importa el gradiente químico, ¿sí? Bien. Bueno, ahora tenemos otro caso. Ahora X no es más glucosa. Ahora X, por ejemplo, es un catión monovalente. De nuevo tenemos una membrana que es semipermeable y vamos a suponer que esta membrana tiene los transportadores para que X se mueva. En este caso no podemos desestimar el componente eléctrico, ¿sí? Bien, y entonces ahora ¿qué es lo que va a pasar? La diferencia de concentración de X sigue estando a ambos lados de la membrana y acá tengo, ustedes saben o no sé si saben, no importa, yo se los digo. En todos los compartimentos se tiene que cumplir un principio que se llama de electroneutralidad. Si yo considero el volumen del compartimento A, tengo que tener el mismo número de cargas positivas que descargas negativas. Si no, eso no va a estar en equilibrio. Entonces, por eso, si yo estoy agregando una especie, un catión monovalente, en una concentración de 0,1 milimolar, voy a tener esta cantidad de cargas positivas, necesito tener el mismo número de cargas negativas, ¿sí? Lo mismo pasa con el compartimento B. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora, ¿podemos desestimar este término? No. Y lo que vamos a tener ahora es un movimiento que va a depender de este gradiente electroquímico o esta diferencia de potencial electroquímica. Lo que se sabe es, por ejemplo, cuando este sistema alcance el equilibrio, los potenciales electroquímicos van a ser iguales, entonces la diferencia de potencial electroquímico tendría que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, reordenando la ecuación con la que veníamos hablando hoy, tenemos que pasamos esto dividiendo para acá y nos queda que la diferencia de potencial o el potencial de equilibrio es igual a menos RT sobre ZF por el logaritmo natural de la concentración de X en el compartimento A sobre la concentración de X en el compartimento B. Ahora, acá hacemos un reordenamiento matemático. El logaritmo de A sobre B es igual a menos el logaritmo de A sobre B, menos el logaritmo de B sobre A, perdón. Entonces, damos vuelta estos términos, ven que acá aparece B arriba y A abajo, y me como este menos que tengo acá. ¿Me siguieron? Bien. Y llegamos a esta ecuación. Por otro lado, hacemos la conversión del logaritmo natural al logaritmo decimal, entonces hay que multiplicarlo por este factor de 2,303. Y esta es, en principio, la famosa ecuación de Nernst. ¿Qué me indica la ecuación de Nernst? La ecuación de Nernst me indica el potencial de equilibrio para cualquier guión que yo quiera, ¿sí? De equilibrio electroquímico. Las unidades que me va a dar toda esta ecuación son en milivoltios, que es una medida de voltaje. Habitualmente uno habla de, o se habla, no, habitualmente tenemos que hablar de una diferencia de potencial. ¿Se acuerdan que cuando empezamos nosotros hablamos de la diferencia de gradiente de potencial electroquímico? Nosotros hablamos de diferencia de potencial a ambos lados de la membrana o a ambos lados de lo que sea. Habitualmente lo que se hace es decir que el potencial de afuera o el externo o el extracelular es 0 y el intracelular es más negativo que el extracelular, ¿sí? Pero es una diferencia de potencial, ¿sí? Como les dije hoy, la temperatura siempre hay que ponerla en Kelvin. A 37 grados son 310 Kelvin. Por otro lado, si ponemos el valor de R en joules sobre grados Kelvin mol y la constante de Faraday, que es 96.500 coulomb por mol, nos va reordenando todos estos términos, reemplazando. ¿Se acuerdan que acá teníamos RT sobre ZF? Nos queda que el potencial de equilibrio para la especie X va a ser igual a 61,4
que este 61,4 resulta de poner todas estas constantes más la del pasaje del logaritmo natural al logaritmo decimal por la concentración de X en el compartimento B sobre la concentración de X en el compartimento A. Z, recordemos que es la valencia. Podrían verla de esta forma o de esta forma la ecuación de Nernst, ¿sí? Los diferentes libros tienen diferentes dependiendo de lo que usen. Lo que yo les aconsejo, ustedes sabiendo una sola ecuación de Nernst, que pueden elegir, que yo les aconsejo que elijan esta, no se tienen que acordar más nada, ¿sí? Se tienen que acordar de esta ecuación, nada más. No saber si es un anión o si es un catión. Si nosotros acá, por ejemplo, la especie de la que estamos hablando fuese cloruro, ¿cuánto sería el Z? ¿Cuánto? Menos 1. Entonces, este valor, me va a quedar menos 61,4 por el logaritmo y me quedo siempre de esta forma con las concentraciones. Hay algunos libros que tienen una ecuación de Nernst para los aniones, otra ecuación de Nernst para los cationes. Que lo único que tienen que tener en cuenta es que hay que dar vuelta las concentraciones extra e intra, ¿sí? Ahora, si ustedes saben esta, van a saber todo lo que viene, ¿sí? No es necesario acordarse y tener en la cabeza todas esas variaciones. Bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos este potencial de equilibrio para el potasio, lo calculamos con la ecuación de Nernst, tenemos una membrana semipermeable que solamente es permeable al potasio y tenemos en un espacio exterior una concentración de cloruro de potasio de 4 milimolar y intracelular una concentración de 155 milimolar de cloruro de potasio. Fíjense que acá lo que tenemos es, mantenemos ese principio de electroneutralidad a ambos lados, porque tengo 4 milimolar de cloruro de potasio acá, 155 milimolar de cloruro de potasio. Otra de las cosas que tenemos en este espacio extracelular es manitol. ¿Por qué podemos llegar a tener manitol? ¿Alguien sabe? Para evitar No sé quién habla. ¿Quién me está hablando? Ah. Para evitar el flujo del agua. ¿Y por qué habría flujo de agua? Porque hay una mayor concentración de soluto de un lado y del otro. ¿Y eso qué me determina? Ósmosis. Lo que tendríamos es, hay una diferencia en las partículas osmóticamente activas a ambos lados de la membrana. Entonces, habría un movimiento de agua. Lo que hacemos es, al agregar manitoles, igualar las osmolaridades o las especies osmóticamente activas para que no exista este flujo de agua. ¿Bien? Bueno, este sería el estado inicial. Supónganse que esta es la membrana. La membrana, lo que tenemos acá son pintados, una bicapa lipídica. Esta parte de esto que tenemos, esto de acá, es rígido, no tengo membranas, es algún compuesto químico rígido. Y tenemos una partecita donde tenemos una bicapa lipídica sintética, que lo único que le vamos a poner son transportadores para el potasio, ¿sí? O que va a poder pasar el potasio. Ahora, el potasio, ¿qué tendería a hacer? Mirando esto. Salir de la célula. Y cuando va saliendo de la célula, ¿qué es lo que pasa? Va saliendo de la célula, o sea, pierdo cargas ¿qué? Y entonces, en el otro lado, ¿qué me queda? Cargas negativas, ¿sí? El potasio, ¿por qué va a salir de la célula? ¿Por qué decimos que va a tender a salir de la célula? Bien, que están los dos. Son dos fuerzas que pueden ser opuestas o no, ¿sí? Son dos fuerzas que dominan el movimiento o la tendencia de cualquier guión a moverse, ¿sí? Ahora, en un primer momento el potasio es cierto, va a tender a salir siguiendo su gradiente químico, pero a medida que sale va dejando cargas negativas en el interior celular. Entonces el potasio tiende a salir siguiendo su gradiente químico, pero hay una fuerza, las cargas negativas, que lo tienden a retener. Por eso es que son dos fuerzas opuestas. Y llega un momento en donde esas fuerzas se equilibran. Ese momento en donde las fuerzas se equilibran es el potencial de equilibrio, potencial de Nernst, potencial de electroquímico. Ahora, ¿las concentraciones se igualan adentro y afuera? No, las concentraciones no se igualan, ¿sí? Pero eso es un concepto que les tiene que quedar bien claro. Las concentraciones no se igualan, ¿tá? En este caso en particular, en algún otro caso sí. Si nosotros
utilizando estas concentraciones adentro y afuera, aplicamos esa ecuación de Nernst que vimos en la diapositiva anterior, vamos a ver que el potencial de equilibrio para el potasio es de menos 94,37 milivoltios, ¿sí? Este valor resulta de poner acá 1, acá 4, que es lo que me dicen acá que tenemos, y 155 intracelular, ¿sí? Recordemos que este valor es a 37 grados centígrados, ¿sí? 310 Kelvin. Si pusiésemos otra temperatura, 20 grados, va a ser otra cosa. Es más, este valor no es más 61, sino que es alrededor de 58. Hay muchos libros que no tienen este 61,4, sino que van a ver un valor 58. ¿Y por qué es distinto? Porque tienen otra temperatura. Y muchos de estos estudios, como hizo Galvani, que se hicieron en músculo esquelético de anfibios, de rana. Entonces, en ese caso se trabajaba con una temperatura que era 20 grados. Por eso es que van a ver otros valores, ¿sí? Si les preguntásemos si el potencial de equilibrio cambiase con la temperatura, ¿ustedes qué dirían? Sí cambia. Díganlo con fuerza. Cambia porque en este valor, en este 61, tenemos metido la temperatura. O sea que si yo trabajo otra temperatura, no voy a obtener este 94,37. Voy a obtener un valor, si es una temperatura menor, este valor va a ser menos negativo, ¿sí? Bien. Seguimos. Entonces, cuando la diferencia de potencial es de menos 97,5 milivoltios, esto quiere decir que no hay flujo neto de potasio, ¿sí? No quiere decir que no haya flujo de potasio, pero si entran 3 potasios, van a salir 3 potasios. Por eso es que el flujo neto es igual a 0. En esta situación es donde estamos en el potencial de equilibrio para el potasio. De equilibrio electroquímico. Y es como les decía hace un ratito, es donde tenemos esas dos fuerzas que están igualadas. Esa fuerza que tiende a hacer que el potasio salga siguiendo su gradiente de concentración se iguala con la fuerza eléctrica que tiende a retener el potasio. Esa carga negativa tiende a retener el potasio. Creo que ahora viene... Sí. Bueno, este es un videíto que trata de poner más gráficamente esto que acabamos de decir. Ustedes no deben tener ni idea quién es este gallo Claudio, pero era un dibujito que cuando nosotros éramos chicos lo veíamos todo el tiempo. Creo que era uno de los pocos dibujitos que se podía ver. Bueno, a ver, vamos a ver si... ¡Ah! No anda. Ah, acá está. Ah, no escuchan. Bueno, dirán qué tiene que ver esto, ¿no? ¿Les suena algo o no? Bueno, ¿se acuerdan? No. El gallo Claudio molestaba a este perro y lo hacía enojar y tenía una línea hasta donde llegaba la cadena que tenía atado al perro, ¿sí? Entonces iba, lo molestaba, se ponía atrás de la línea, el perro salía como, cuando él lo molestaba, salía a comérselo, pero llegaba a la línea y no podía pasar más. Esta línea, ¿qué es? Que en esto de que venimos hablando, no en electrofisiología, es el potencial de equilibrio para el potasio o para el perro, en este caso. Y ahora, esta cadena, el perro sale corriendo a querer comerse al... El perro no, sí, el perro sale corriendo para querer comerse al gallo. Esa cadena, ¿qué es? ¿La fuerza qué? Bien, ¿y cuál era esa fuerza? La eléctrica, ¿sí? La fuerza con la que este perro sale a querer comerse al gallo sería ese gradiente químico. Ahora, tiende a salir y de repente hay alguien que de adentro le tironea, que es la cadena, y este es el gradiente eléctrico, ¿sí? Bien. Seguimos. De nuevo, acá tenemos de nuevo la ecuación de Nernst. Recordemos esto porque es importante, que es a 37 grados, tenemos 61,4 sobre la valencia por el logaritmo de la especie X extracelular sobre la especie X intracelular. También otra de las cosas que van a ver en muchos de los libros es que tienen diferentes concentraciones. Y esto es porque son diferentes tipos celulares en donde se han estudiado. Acá yo les puse una tablita que son los mismos valores que están en el borón, en donde extracelular, ya sea músculo esquelético u otro tipo de células, son iguales o similares o sí, del mismo rango. Y nosotros vamos a hablar mayoritariamente
de estos 3 iones, que son el sodio, el potasio y el cloruro. El calcio es importante, pero lo van a ver con más importancia cuando vean electrofisiología cardíaca, ¿sí? Porque está asociado a lo que es el acoplamiento excitocontráctil. Por ahora nos vamos a olvidar un poco del calcio. Ahora, si miramos, por ejemplo, ven que intracelular ya tenemos diferencias. Hay diferencias en el sodio, ven que es 12, 15, esto no es tan importante. En el potasio 155, 120. Y la diferencia más importante es en el cloruro. En el músculo esquelético, la permeabilidad o el pasaje del cloruro es mucho más importante. Por eso es que es diferente. Ahora cuando veamos otra ecuación, vamos a ver la diferencia en la permeabilidad del cloruro. Si nosotros consideramos estas concentraciones de cada uno de estos iones, podemos meterlas en esta ecuación. En el caso cuando hablemos de cloruro, no nos olvidemos de poner un -1 en el Z, ¿sí? En el caso del calcio, acá el Z sería +2, ¿sí? O sea que este valor no va a ser 61,4, sino que va a ser 61,4 dividido 2, 30, algo. Metiendo todas estas concentraciones podemos calcular el potencial de equilibrio para cada uno de estos iones. Si se fijan, por ejemplo, el sodio, el potencial de equilibrio es alrededor de 60 milivoltios, ¿sí? Y el potencial de equilibrio para el potasio vamos a decir que es alrededor de entre -80 y -90 milivoltios. Y el cloruro, bueno, este es el que más varía. En el caso de músculo esquelético es cercano a -90 y en el caso de la mayoría de las otras células es alrededor de -50 milivoltios. Cuando hablemos de potenciales de membrana, de potenciales de equilibrio, no es lo mismo tener 50 que -50, ¿sí? Es súper importante y hay que saberlo y hay que decirlo, ¿sí? No es lo mismo. El valor absoluto es el mismo, pero fisiológicamente para la célula es nada que ver, es una cosa completamente distinta. Bien, acá no sé por qué le marqué del potasio. Bueno, ahora, hasta ahora lo que nosotros hicimos fue calcular el potencial de equilibrio para cada uno de los iones más importantes en la fisiología celular. Lo que se sabe, si nosotros vieron que el potencial de equilibrio para el potasio era alrededor de -90. Vamos a pararnos en otras células. Vamos a olvidar un poquito del músculo esquelético. Las células nerviosas tienen un potencial de equilibrio para el potasio que está cercano a -90, un poquito, o -80 más. Ahora, si nosotros medimos el potencial de membrana experimentalmente, se pueden medir potenciales de membrana, se pueden medir corrientes a través de la membrana utilizando diferentes técnicas. Actualmente las que más se usan son una técnica que se llama patch clamp, pero también existen diferentes especies químicas que tienen diferente fluorescencia dependiendo del potencial que tiene la membrana. Entonces uno podría registrar potenciales de membrana, potencial de membrana. Lo que se ve es que si nosotros medimos experimentalmente el potencial de membrana, no es ninguno de todos estos valores que tenemos acá. Supónganse, yo me paro en una célula nerviosa y lo que veo es que lo mido experimentalmente y no tengo ninguno de estos valores. Entonces, quiere decir que esas ecuaciones que uso no me sirven para predecir el potencial de membrana, ¿sí? Evidentemente hay algo que no estoy teniendo en cuenta. Y en realidad, si nosotros medimos el potencial de membrana, nos da un valor que es un poquito más positivo que el potencial de equilibrio para el potasio. Está muy cerquita y al potencial de membrana en reposo, la especie más permeable es el potasio, la especie que más influencia tiene sobre el potencial de membrana es el potasio, pero sin embargo no es igual. Entonces quiere decir que hay algún otro ion que está participando de determinar este potencial de membrana en reposo. Estos estudios los hicieron esta gente, Goldman, Hodgkin y Katz, y lo que hicieron fue encontrar una nueva ecuación que me permite predecir el valor del potencial de membrana en reposo. Para utilizar esta ecuación hay que tener en cuenta unas ciertas consideraciones. En principio, esta ecuación sirve
solamente cuando la sumatoria de todas las corrientes a través de la membrana es igual a 0. ¿Sí? Era como hoy cuando hablábamos lo del flujo neto. Bueno, acá la sumatoria de todas las corrientes a través de la membrana es igual a 0. En ese caso, en muchos libros van a encontrar cómo se llega a la deducción de esta ecuación, pero me parece que no es lo importante. Encontramos que el potencial de membrana en reposo, y deriva de la ecuación de Nernst, ¿sí?, es igual a RT sobre F por el logaritmo natural, y ahora aparece otra cosa que se llama P para cada uno de estos iones más importantes, que la P es la permeabilidad. La permeabilidad es una medida de cuánto puede pasar de cada uno de estos iones a través de la membrana. Para esta ecuación, la permeabilidad se hace relativa a la del potasio, ¿sí? No es una permeabilidad real, es una permeabilidad relativa a la permeabilidad del potasio. Bueno, fíjense que tenemos la sumatoria de los cationes de permeabilidad de potasio sobre la concentración de potasio extracelular, más permeabilidad del sodio por la concentración de sodio extracelular, y acá al cloruro lo tenemos dado vuelta porque se acuerdan que acá en algún momento de toda esa deducción estaba el Z, que el Z para el cloruro era -1. Bien, reorganizando llegamos a esta ecuación, que tenemos el mismo 61,4, esto sería 37 grados, ¿sí?, por el logaritmo decimal del producto de la concentración extracelular de potasio por la permeabilidad del potasio, más la del sodio, más la del cloruro, pero cloruro intra, y abajo al revés. ¿Sí? Estos teóricos después los van a tener ¿no, Charlie? Esto lo tienen después. Digo, por ahí, y está en todos los libros la ecuación esta. Yo es para que sea fácil decirlo. Bien. La permeabilidad, ¿se acuerdan hoy cuando les mostré lo de las distintas concentraciones? Que yo les dije que, por ejemplo, el cloruro, la permeabilidad era distinta en el músculo esquelético que en el resto de las células. Bueno, esta permeabilidad relativa a la del potasio, en las células nerviosas la permeabilidad del potasio es 1, la permeabilidad del cloruro es prácticamente 0 y la del sodio es 0,01, unas 100 veces más chiquitita que la del potasio. Sin embargo, en el músculo esquelético, fíjense cómo la permeabilidad del cloruro es 2, ¿sí? Es mucho más permeable. O sea, que el cloruro ahora va a influir mucho más en la determinación del potencial de membrana en reposo que lo que pasa para una célula nerviosa. Poniendo estos valores en la ecuación, el 1 para el potasio, o sea que podríamos sacarlo esto, la del sodio, cloruro, este término se va porque es 0, este y este se van, todo este valor nos queda, todo esto es menos 305 y nos da un potencial de membrana en reposo de menos 80 milivoltios, ¿sí? Que es mucho más cercano al valor medido experimentalmente, ¿sí? ¿Se acuerdan que el potencial de equilibrio que nosotros habíamos visto para el potasio era menos 87, el potencial de membrana en reposo realmente está bastante más cerca al valor del potencial de equilibrio para el potasio que el del sodio, que es más 60, ¿sí? Sí. Sí, ¿qué influye que sea positivo o negativo? Que si es negativo, que pasa o que se queda. ¿En qué cosa, si es negativo o positiva, pasa o se queda? El potencial de equilibrio. El potencial de equilibrio en principio no te indica si va a entrar o si va a salir, en principio, ¿sí? Porque eso va a depender del potencial en que tenga la membrana y del gradiente que tenga, del gradiente de concentraciones que tenga. Lo que sabemos, esto es un valor de potencial, es un valor de potencial que puede tener la membrana. Yo podría tener la membrana, suponete, en lugar de tenerla al potencial de membrana en reposo, que dijimos que era alrededor de menos 80 milivoltios, o la podría tener a 50 milivoltios. Experimentalmente yo puedo mantenerla un cierto tiempo, un valor que es distinto al potencial de membrana en reposo, ¿sí? El potencial de equilibrio para el potasio, yo tenga la membrana, el potencial que tenga va a seguir siendo el mismo. Ahora, si yo estoy en un potencial, que ahora en un cachito igual eso lo vamos a ver, en un potencial que es 50 milivoltios más 50 milivoltios, en ese caso el potasio va a tender a salir, ¿sí? Para llegar a alcanzar su equilibrio, su potencial de equilibrio. ¿Está? No, de nada. Bueno, acá.
el potencial de membrana en reposo, entonces, para una célula nerviosa es de aproximadamente menos 80 milivoltios, y si en esta ecuación ahora ponemos el valor de la permeabilidad del cloruro para determinarlo en el músculo esquelético, tenemos un valor que es menos 90 milivoltios, o sea que está más negativo que en el caso de una célula nerviosa. Bien, este numerito es todo este término, el valor que tiene, que no es nada, es hacer cuentas. Bueno, si nosotros miramos diferentes tipos celulares, vamos a ver que este potencial de membrana en reposo es distinto dependiendo de la célula, ¿sí? Fíjense, acá en neuronas tenemos menos 70 milivoltios, músculo esquelético menos 80, músculo esquelético de ranas menos 90, músculo cardíaco, ventricular y auricular es alrededor de menos 80, fibras de Purkinje cardíacas menos 90, células del nódulo sinusal, que son las células automáticas encargadas de producir cada uno de nuestros latidos, tienen un potencial de membrana que es menos negativo, o sea, están más despolarizadas y es de alrededor de menos 55, las del nódulo auriculoventricular es menos 65, músculo liso menos 55, y si miramos los glóbulos rojos, tienen un valor que es prácticamente cercano a cero. No es cero, es menos 9, pero no es cero. Ahora, todas las células tienen un potencial de membrana. ¿Qué dirían ustedes? Sí, todas las células tienen un potencial de membrana. Los iones se distribuyen asimétricamente a través de esa membrana semipermeable. O sea que todas las células van a tener un potencial de membrana. Habitualmente uno dice potencial de membrana en reposo, que es el potencial que tenemos cuando no tenemos un estímulo o una distorsión externa de ese potencial de reposo. Clásicamente, en la mayoría de los libros, ustedes van a ver que cuando hablan de células excitables, ¿a quiénes ponen como células excitables? ¿Neuronas? Neuronas y musculares. A esas células las definen como células excitables. Clásicamente está bien. ¿Por qué se definen esas células como células excitables? Porque son las que frente a un estímulo eléctrico cambian su potencial de membrana y producen potenciales de acción. Lo que nosotros sabemos es que actualmente se sabe, y hace muchos años, es que existen otras células que no son ni nerviosas ni musculares, que también frente a cambios en el potencial de membrana tienen alguna respuesta. Por ejemplo, las células encargadas de la liberación de insulina, las células betas del páncreas. Las células beta del páncreas, frente a una despolarización inducida por el cierre de canales de potasio dependiente de ATP, se despolariza, y esa despolarización es la encargada de permitir la liberación de insulina. ¿Sí? No va a producir un potencial de acción, va a producir la liberación de insulina. Entonces, una de las cosas que es importante, o que queremos que ustedes se lleven, que no lo van a encontrar en los libros, es que célula excitable podría ser cualquier célula que responde a los cambios del potencial de membrana. Responde de la manera que le corresponde a ella responder. Si es una célula nerviosa, si es una célula muscular, va a responder produciendo un potencial de acción. Si es una célula beta del páncreas, va a responder liberando insulina. Y así hay un montón de otros casos. ¿Sí? ¿Me quedó? Bien. Bueno, si nosotros agarramos, vamos a pararnos en un axón. ¿Se acuerdan que en un axón la permeabilidad del cloruro era prácticamente cero? Era cero, la consideramos cero. Entonces, reorganizando la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz, nos quedaría, si definimos que la permeabilidad del sodio sobre la permeabilidad del cloruro es alfa, lo definimos de esta manera, llegamos a obtener esta ecuación. Y lo que puedo ver es cómo afecta al potencial de membrana en reposo la variación de la permeabilidad del sodio con respecto a la del potasio. Si nosotros nos paramos en esta curva, que es la azul, alfa es igual a 0. Si alfa es igual a 0, quiere decir que la permeabilidad del sodio es 0 o la del potasio es infinita con respecto a la del sodio. Y esta ecuación sería lo mismo que considerar la ecuación de Nernst, porque no tendría este valor. Y se acuerdan que la ecuación de Nernst era todo esto, ¿sí? Sin contar a partir del más alfa, ¿está? Entonces esto sería lo mismo esto marcaría el potencial de equilibrio para el potasio, ¿sí? Si nosotros aumentamos la permeabilidad que tiene el sodio,
aumentamos porque pues se nos ocurre, lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver es que este alfa va a ir aumentando. ¿De qué dije cloruro? Al sodio. ¿Dije cloruro o sodio? Bueno, repito así, para mí había dicho cloruro. Pero si nosotros aumentamos la permeabilidad del sodio, quiere decir que este alfa va a ser cada vez más grande. Si aumenta la permeabilidad del sodio, entonces el potencial de membrana ahora va a ser cada vez más positivo, o sea que va a estar cada vez más despolarizado, ¿sí? Cuando nosotros tenemos variaciones del potencial de membrana que llevan el potencial de membrana hacia valores más positivos que el potencial de membrana en reposo, eso es una despolarización. Si nosotros tenemos potenciales que son más negativos que el potencial de membrana en reposo, eso es una hiperpolarización, ¿sí? Bien, entonces aumentar la permeabilidad del sodio hace que el potencial de membrana esté cada vez más despolarizado, ¿sí? Y en realidad esto lo que nos quiere decir es que en el potencial de membrana en reposo algo de sodio está pasando, ¿sí? Porque si no pasara nada, el potencial de membrana en reposo debiera ser igual al potencial de equilibrio para el potasio, y experimentalmente vemos que no es. ¿Sí? ¿Quedó? Bueno. ¿Está o no? ¿Quieren que vuelva con algo? Bien. Alfa es el cociente entre la permeabilidad del sodio y la permeabilidad del potasio, ¿sí? Es para que te quede más prolija esta ecuación y que sea más fácil graficarla, ¿sí? Podrías hacerlo, podrías hacerlo solamente variando la permeabilidad del sodio, ¿sí? Y sin poner el alfa y dejando la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz. Bien. Vamos a definir un nuevo concepto que es bastante importante y que se llama fuerza impulsora. La fuerza impulsora es la diferencia que existe entre el potencial de membrana, el potencial que tiene la membrana, y el potencial de equilibrio para cualquiera de los iones que a mí me importe hacerlo, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando miramos hoy les mostré yo el cálculo que había hecho yo del potencial de equilibrio para el sodio? Que habíamos dicho que era alrededor de más 60 milivoltios. ¿Se acuerdan o vuelvo para atrás? Bien. Si nosotros consideramos que el potencial de membrana es menos 80 milivoltios, entonces la fuerza impulsora, de acuerdo a lo que acabamos de definir, sería menos 80 menos más 60 y nos daría una fuerza impulsora de menos 140 milivoltios. Si en lugar de tener menos 80, el potencial de membrana ahora está despolarizado, está un poco despolarizado y es menos 20, ahora la fuerza impulsora va a ser menos 20, menos 60, me quedaría menos 80. La fuerza impulsora para el movimiento del sodio es mayor cuando el potencial de membrana es de menos 80 que cuando el potencial de membrana es menos 20 milivoltios, ¿sí? Este valor es mayor que este. Y ahora sí, este signo indica entrada de sodio, ¿sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, para el potasio, ¿se acuerdan que el potasio dijimos que el potencial de equilibrio era alrededor de menos 90 milivoltios? Si el potencial de membrana es de menos 80, la fuerza impulsora sería menos 80 menos 90, menos más, me queda 10 milivoltios, que esto indica que el potasio está saliendo, ¿sí? Y en este caso, si nos paramos a un potencial que es hiperpolarizado, o sea, estoy más bajo que lo que es normalmente el potencial de membrana en reposo, ahora la fuerza impulsora para el potasio va a ser menos 10 milivoltios y esto indica que el potasio entra, ¿sí? Siempre los movimientos de los iones lo que van a hacer es tratar de alcanzar su equilibrio electroquímico, ¿sí? O entrando o saliendo, ¿está? Bien. En este grafiquito representa un poco eso que acabamos de hacer en las cuentas anteriores, donde tenemos de nuevo la fuerza impulsora, es esta diferencia que existe entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio de cada uno de los iones. Esta línea de menos 80 sería el potencial de membrana en reposo. Si nos paramos en el sodio, ¿se acuerdan que el potencial de equilibrio era alrededor de 60 milivoltios? Esto está hecho para músculo esquelético, por eso tienen otro valor. La fuerza impulsora para el movimiento de sodio sería de menos 147, una tendencia a entrar del sodio.
Lo mismo podemos hacer para el calcio, que también es a entrar, el potencial de equilibrio es más 120. Si yo liberara la entrada de sodio o de calcio, tenderían a llevar el potencial de membrana hacia valores que se acerquen a su potencial de equilibrio. Y lo mismo pasa con el potasio y con el cloruro, dependiendo del tipo de células que tenemos. Bien. Esto no. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa que se llama equilibrio Gibbs-Donan. El equilibrio Gibbs-Donan, lo que tenemos que tener en cuenta son especies que son impermeables a esta membrana. En el caso de las células, intracelularmente tenemos un montón de aniones que no son permeables, como pueden ser fosfatos, sulfatos o proteínas que al pH normal, al pH fisiológico, están cargadas negativamente. Entonces tenemos un compartimento A y un compartimento B. Si se fijan, tenemos de potasio a ambos lados de la membrana la misma concentración, o sea que en ese caso no habría gradiente químico para el potasio. Y tenemos unas especies que se llaman I-, que podrían llegar a representar todos estos aniones no permeables a la membrana plasmática, como podrían ser las proteínas. Por otro lado, tenemos cloruro intracelular, no tenemos, o en el compartimento A más que intracelular. Y si tenemos cloruro 0,1 molar, a ambos lados en estos dos compartimentos, lo que tenemos es mantenido este principio de electroneutralidad, ¿sí? Tenemos la misma cantidad de cargas positivas de un lado y negativas de un lado y positivas y negativas del otro lado. Ahora, si nosotros no tenemos un potencial de membrana y sabemos que esta membrana es permeable, por ejemplo, al cloruro, el cloruro va a entrar, ¿sí? Tiene los canales para poder entrar, es permeable a esta membrana. Entonces, va a tender a entrar porque tenemos ese gradiente químico, ¿sí? A medida que va entrando o moviéndose de B a A, va aumentando las cargas negativas en el compartimento A. Entonces, ahora el potasio le va a pasar lo mismo, también va a tender a entrar. Si miramos cómo nos quedarían las concentraciones, vemos que finalmente la concentración de cloruro y potasio en el compartimento B sería 0,066 y estas serían las finales en el compartimento A. Ahora, si nosotros miramos esto, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué ven que no se mantiene? ¿Cómo podemos calcular la osmolaridad? ¿O qué tengo que tener en cuenta para calcular la osmolaridad? ¿Partículas? Partículas osmóticamente activas. ¿Las partículas osmóticamente activas son iguales entre A y B? No, o sea, no son iguales, tendería a haber osmosis o movimiento de agua para equilibrar la osmolaridad a ambos lados. Entonces, una vez que yo llego a este pseudo estado de equilibrio, la osmolaridad no está equilibrada, entonces el agua tendería a moverse para diluir los osmoles activos que tengo en el compartimento A, diluyendo las concentraciones de esto y vuelta a empezar. Es un equilibrio que difícilmente se alcanza en condiciones fisiológicas por esta diferencia de presiones osmóticas. Las plantas, por ejemplo, ya sé que esto es fisiología humana, pero bueno, no importa, hablamos de las plantas. Las plantas tienen alrededor de su membrana plasmática una pared rígida que impide estos cambios de presión osmótica. Es como que amortigua estos cambios de presión osmótica. Entonces, en las plantas, en general, no puede entrar más agua porque tiene un impedimento físico que hace que no entre el agua. En los animales podría pasar, ¿sí? Habitualmente, nosotros, este equilibrio Gibbs-Donan no se produce, pero no se produce en parte porque lo que nosotros tenemos es la bomba sodio-potasio-tepeasa, que ahora vamos a ver. La bomba sodio-potasio-tepeasa lo que hace es bombear sodios hacia afuera, 3 sodios hacia afuera, por 2 potasios hacia adentro, y junto con el sodio lo que estoy haciendo al sacar ese sodio es disipando esta diferencia de presiones osmóticas a ambos lados, ¿sí? Por eso es que no se puede producir este equilibrio Gibbs-Donan. Una cosa importante es que para que se produzca este equilibrio Gibbs-Donan no necesito invertir energía, ¿sí? Que sí necesito invertir energía para, por ejemplo, bombear con la bomba sodio-potasio-tepeasa. Este grafiquito lo único que marca es esa diferencia de presión osmótica que existe cuando establecimos ese primer equilibrio
y qué es lo que produciría este movimiento de agua. Bien. Acá está la bomba sodio-potasio TPasa. Supónganse que esto es el medio extracelular. Estas son exactamente las mismas concentraciones que teníamos en una diapositiva anterior, solamente que recorté todos los que no nos interesaba para tener en cuenta la bomba. Tenemos el espacio extracelular, el espacio intracelular, cada uno con sus concentraciones. Esto lo que marca son los gradientes químicos. Habitualmente van a ver que por ahí al potasio, cuando hablamos del potasio intracelular, tenemos un potasio que es enorme, lo que hace referencia a que tenemos mucho más potasio adentro que afuera, y al revés con el sodio. La bomba sodio-potasio TPasa lo que hace es bombear 3 sodios hacia afuera y 2 potasios hacia adentro, en contra de su gradiente de concentración. Si se fijan, yo estoy llevando el sodio, 3 sodios, desde el intracelular donde tengo menos hacia un lugar donde tengo más. Y lo mismo con el potasio. Ahora, si tenemos este transporte, ¿qué es lo que ocurriría con las cargas? Es más fácil que... Bien, estoy sacando una carga positiva del medio intracelular, ¿sí? O sea que la bomba sodio-potasio TPasa es una bomba que es electrogénica, no es electroneutra. Produce un movimiento que provoca un desbalance en las cargas, ¿sí? Por eso es que es electrogénica. Cualquier transportador que sea electroneutro quiere decir que si saca 3 cargas positivas va a meter 3 positivas. O sea que no va a haber cambios en las cargas. Bien. Como les acabo de decir, la bomba sodio-potasio TPasa es una bomba que es electrogénica, mantiene los gradientes iónicos a ambos lados de la membrana, regula el volumen celular, por lo que les dije cuando hablamos del equilibrio Gibbs-Donald. Si nosotros bloqueamos la bomba sodio-potasio TPasa, ¿se acuerdan que dijimos que era electrogénica? Se va a producir una despolarización del potencial de membrana dependiendo del tipo de células, entre 6 y 12 milivoltios, pero no es la encargada de mantener el potencial de membrana en reposo. El potencial de membrana en reposo, para que se produzca, necesitamos tener una membrana semipermeable y estas diferentes concentraciones y permeabilidades que tenemos a los iones que estuvimos discutiendo, ¿sí? Bien. Esto es una membrana, una bicapa lipídica. ¿Se acuerdan que dijimos que en la bicapa lipídica teníamos diferentes canales o transportadores, que cada uno de estos canales van a permitir en determinadas situaciones el transporte selectivo para el ion que son, ¿sí? El canal de cloruro va a transportar cloruro, no va a transportar otra cosa. Quizás pueden transportar con menor fuerza o pueden llegar a transportar, no son completamente selectivos o exclusivos de una especie. Eso depende de cada uno de los canales que tengamos en cuenta. La membrana plasmática tiene la capacidad de producir separación de cargas. Funciona como lo que eléctricamente se conoce como un capacitor. Es capaz de retener cargas y separarlas. Y esto es lo que representa este dibujito. Esto sería un condensador eléctrico, y esto es la membrana lipídica que tiene esa capacidad de separar cargas, dejando las negativas en el interior y las positivas en el exterior. Y provocar este potencial de membrana, ¿sí? La capacidad esta de generar cargas va a depender de la diferencia de potencial que tenemos. Es distinta dependiendo del potencial. Bien. Este dibujito, que es bastante esquemático, lo que tenemos es una fibra nerviosa muscular, podría llegar a ser un axón. Uno de los modelos más utilizados para los estudios de electrofisiología se hacen con un axón de calamar, ya que es un axón que es bastante grande, así que van a ver en muchos de los libros que hablan del axón gigante de calamar. Es útil porque es bastante fácil metodológicamente poder abordarlo. En estas fibras uno podría colocar un microelectrodo para medir el potencial de membrana y habitualmente lo que tenemos que hacer es utilizar un electrodo de referencia. Nosotros referimos ese potencial de membrana a un electrodo de referencia, que en general
el electrodo de referencia decimos que es 0, entonces lo que estamos determinando es ese potencial de membrana intracelular. Y medimos estas variaciones del potencial con un osciloscopio. Esto lo podría hacer tanto en cualquier tipo de célula que pueda llegar a aislar. Esto es lo que yo les decía hoy, que por ejemplo podríamos llegar a medir con la técnica de Patch-Clamo con algún indicador fluorescente que cambie su fluorescencia dependiendo del potencial que tenemos en la membrana. Bien, hasta acá hablamos de potenciales de membrana en reposo. Son los potenciales que tenemos cuando no tenemos estimulaciones externas, cuando no estimulamos con diferentes cosas. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es ver qué es lo que pasa cuando nosotros distorsionamos de alguna manera este potencial de membrana en reposo. Para modificar este potencial de membrana en reposo debemos aplicar algún tipo de estímulo, que podría ser un estímulo eléctrico. Utilizaría un estimulador que le inyecta corriente, ya sea una corriente que provoca una despolarización como una corriente que puede llegar a provocar una hiperpolarización. Eso va a depender del tipo de corriente que tengamos. Si yo tengo, supónganse que yo activo alguna corriente que lo que hace es, por ejemplo, que entre cloruro, ¿sí? Lo que estoy haciendo es ganando la cantidad de cargas negativas adentro de la célula y por eso voy a provocar una hiperpolarización. Distinto sería si estimulo alguna corriente que me permite el ingreso de sodio. En ese caso, el ingreso de sodio va a ser una despolarización. Yo puedo aplicar los estímulos que quiera, ¿sí? Podría utilizar los estímulos eléctricos, que quiera. Podría aplicarlos diferentes tiempos y con diferente intensidad. Dependiendo de la intensidad que aplique, va a ser la respuesta que voy a encontrar. Los potenciales electrotónicos son modificaciones del potencial de membrana que, a medida que va transcurriendo el tiempo, van perdiendo la amplitud. Ahora se los cuento un poquito mejor. Supónganse que yo tengo este electrodo, el primero, el que tengo acá, que no es ni A, ni B, ni C, que inyecta una cierta corriente en este axón, ¿sí? Lo inyecto acá. Este sería el punto de inyección de corriente. Si yo tengo un electrodo ubicado muy cerquita de donde inyecté esta corriente y este estímulo que estoy utilizando pero es un estímulo que provoca una despolarización y yo mido el potencial que tengo en este sitio, voy a observar que la membrana se despolarizó estos milivoltios, ¿sí? Ahora, en lugar de pararme acá, me vengo más lejos del sitio de inyección de corriente. Y lo que veo, aplico exactamente el mismo estímulo que había aplicado para obtener esta despolarización. Cuando estoy más lejos, lo que veo que la despolarización en este sitio es menor que la que tenía en él cuando el electrodo lo tenía en A. Y si, por otro lado, me muevo más lejos todavía, la despolarización es menor, ¿sí? Estos son potenciales electrotónicos. Esto es lo que quiere decir que se disipan, van perdiendo la amplitud a medida que me muevo o me alejo del sitio de inyección. Estos son esos potenciales electrotónicos, se van disipando, van perdiendo la amplitud cuando me alejo del sitio de inyección. Bien, este es otro ejemplo. Esto en realidad es una cosa, un diagrama, no es una célula, pero podría perfectamente hacerse experimentalmente en células in vivo. Supónganse que yo tengo una neurona C que le estoy determinando con un electrodo el potencial de membrana en función del tiempo y tiene, por ejemplo, vamos a pararnos más que nada en A, un axón que tiene la capacidad de liberar diferentes neurotransmisores y afectar el potencial de membrana de C. Si yo mido, esto que tenemos acá sería un estímulo de la neurona A, si yo mido el potencial de membrana de la neurona C después que A la estimuló, se va a producir en este caso una despolarización. Si este era el potencial de membrana de menos 70, llegué a menos 67 o menos 68, o sea que se produjo una despolarización. Esto sería un potencial
Postsináptico, porque lo estoy viendo en la neurona C. Excitatorio, y es excitatorio porque despolariza la membrana. Se llaman PEPs. Lo mismo podría pasar si ahora las corrientes que estimulen esa sinapsis de A sobre C activan, por ejemplo, una corriente de cloruro. En este caso, el potencial de membrana se hiperpolariza, unos 3 o 4 milivoltios, y esto sería un potencial postsináptico inhibitorio, que se llaman OPIPs. Estos PEPs y PIPs son la base de toda la comunicación que tenemos a nivel de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Central y periférico. Y tenemos diferentes estimulaciones excitatorias o inhibitorias que tienen la capacidad de sumarse, que eso lo van a ver después en otra clase. Por ejemplo, acá tenemos una dendrita que tiene este potencial electrotónico que, como dijimos, a medida que nos vamos alejando del sitio de inyección, se va disipando. O sea, la despolarización que tenemos acá es mucho menor que la que teníamos en el sitio de inyección. Y esta disipación se puede medir, acá la miden como diferencia del potencial de membrana en función de la distancia del sitio de inyección, que esta sería la distancia cero. Como les dije, esto es la base de la fisiología de la comunicación a nivel de nuestro sistema nervioso. Y recordemos que tenemos estos PEPs que son excitatorios y estos PIPs que son inhibitorios. Los PIPs eran las hiperpolarizaciones. No solo decrece y se disipan en función de la longitud o de la distancia desde el sitio de inyección o desde el sitio donde se produjo la primera modificación del potencial de membrana, sino que también se disipan en función del tiempo, decaen a función del tiempo. Bueno, ahí quedó una... En este caso tenemos también un ejemplo bastante parecido al que acabamos de ver. Tenemos el sitio de inyección, que sería el electrodo estimulador, y los diferentes electrodos separados del sitio de estimulación. Podemos producir corrientes inhibitorias o corrientes estimulatorias. Estas serían despolarizantes y estas hiperpolarizantes. Y vemos la respuesta que generan a lo largo de toda la fibra nerviosa o muscular. Ahora, si nosotros aplicamos un estímulo de cierta intensidad y lo aplicamos durante un cierto tiempo, podemos llegar a producir una despolarización que permita que ahora se produzca un potencial de acción. Un potencial de acción es una modificación del potencial de membrana que tiene la capacidad de transmitirse y propagarse sin decaer en el tiempo y en el espacio como eran los potenciales electrotónicos. Se propagan manteniendo siempre la misma duración y amplitud, ¿sí? Y estos son los importantes para señalizar, para producir una reacción. En este caso, el estímulo, cuando los estímulos permiten que se dispare un potencial de acción, se dice que son estímulos que son umbrales, sería el mínimo, y pueden ser mayores que también produzcan. Ahora, si no llegan a producir un potencial de acción, son subumbrales, ¿sí? No permiten la despolarización que alcance el umbral como para que se dispare un potencial de acción. ¿Una hora? ¿Alguien quiere ir al baño o algo? ¿No? Bueno, chicos, vamos a seguir con la clase. Habíamos quedado en esto, en donde teníamos diferentes, ¿se acuerdan? Diferentes estímulos que podrían ser estimulatorios o inhibitorios. Los estímulos inhibitorios son todos los que llevaban el potencial de membrana hacia valores más negativos, o sea, provocaban una hiperpolarización, y los estimulatorios son los que permiten acercarme a lo que se conoce como umbral, y por eso se llaman excitatorios, o sea, producen una despolarización del potencial de membrana. Bien, esto se lo repetí porque Charlie me dijo que lo había dicho un poco ligero, que por ahí no había quedado claro, y es una cosa que es bastante importante, ¿sí? Bien, ¿se acuerdan que dijimos que para que se produzca un potencial de acción, que el potencial de acción era esa modificación transitoria que se transmitía conservando su amplitud y duración? Necesitábamos aplicar un estímulo.
Voy a tomar un poquito de agua. Perdón. Gracias. Necesitábamos aplicar un estímulo. Los estímulos, lo que es importante es que pueden llegar a tener determinadas intensidades y además yo lo puedo aplicar diferentes tiempos. Podría aplicarlo un tiempo corto o un tiempo muy largo. También es importante la velocidad a la cual se aplica, pero por ahora lo vamos a dejar de lado a eso. Si nosotros vemos cómo es la relación entre la intensidad de ese estímulo que estoy aplicando y el tiempo que dura la aplicación de ese estímulo, se obtiene una curva de este estilo. Y lo importante para cada uno de los estímulos, para saber si van o no a provocar un potencial de acción, es tener el par intensidad-tiempo del estímulo aplicado. Supónganse, si yo selecciono esta intensidad, ¿no? Este puntito acá. Se me tiembla toda la mano. Esta intensidad. Si yo le aplico un tiempo que está desde la curva roja hacia la izquierda, no se va a desarrollar un potencial de acción, independientemente que tiene una intensidad que, si le aplico un tiempo que está sobre la curva roja hacia la derecha, sí va a desarrollar un potencial de acción. O sea, que lo importante es conocer este par intensidad-duración del estímulo. Cualquier combinatoria de intensidad y duración del estímulo que esté sobre la curva roja o hacia la derecha, voy a obtener un potencial de acción. Cualquier combinación de intensidad y tiempo del estímulo desde la curva roja hacia la izquierda no va a provocar potencial de acción. En base a esta curva se pueden definir ciertos parámetros que son la mínima intensidad del estímulo que provoca un potencial de acción, o sea, que observa un potencial de acción, se conoce como reo base, y la mínima intensidad sería esta, ¿sí? Si se fijan, a partir de este valor hacia abajo no tengo intensidades menores a esta que provoquen potencial de acción, ¿sí? Entonces, la reo base es la mínima intensidad que tiene que tener el estímulo para que se pueda producir un potencial de acción. Además, existe otro parámetro que lo van a ver en muchos libros que se llama cronaxia. La cronaxia es medio un trabalenguas la definición, pero yo les voy a tratar por ahí de hacérselos más fácil para que no se traben. Si ustedes piensan en la palabra cronaxia, cronos, ¿qué significa? Tiempo. Entonces la cronaxia va a tener que ser algún parámetro que muestre tiempo. La cronaxia es el tiempo que tengo que aplicar un estímulo cuya intensidad es 2 veces la reo base, ¿sí? Si yo me paro, dijimos que esta intensidad era la reo base, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, perdón, esta es la reo base. Esta, la mínima intensidad, es la reo base. 2 veces la reo base estaría más o menos por acá. Me vengo hacia la curva y bajo al tiempo, porque la cronaxia era tiempo, y saco el tiempo. ¿Me siguieron? ¿Más o menos? Lo voy a poner con la mano porque el puntero me hace así. No, me mato. Creo que la definición de... Bien. Nos paramos en esta curva. Dijimos que la mínima intensidad capaz de desarrollar un potencial de acción era reo base. Ahora, si esta es la intensidad reo base, supónganse que esto es un 10, me muevo sobre el eje de intensidad del estímulo y me paro en 20. Si esto era 10, me paro en 20, sería una intensidad que es el doble de la reo base. ¿Estamos de acuerdo? Me muevo hacia la curva, cuando toco la curva, bajo hacia el eje que marca el tiempo y esto me marca la cronaxia. Entonces, la cronaxia es el tiempo que tengo que aplicar un estímulo de intensidad 2 veces la reo base. ¿Bien? ¿Hasta ahora? Bien. En esta gráfica tenemos lo que sería un potencial de acción. Lo naranja sería el potencial de membrana en reposo. Aplicamos un estímulo, se produce una despolarización y luego se repolariza. Ahora vamos a ver por qué se da esto, por qué se desencadena este potencial de acción.
Típico de los potenciales de acción son dos periodos que son periodos refractarios. Refractario significa que no responde. ¿A qué no responde? A otros estímulos aplicados después del primero. Si yo aplico un estímulo en un tiempo posterior, este es el primero, un segundo estímulo en este tiempo medio naranjita, rosita, no sé qué, no se va a producir un segundo potencial de acción. Y esto se llama periodo refractario absoluto, ¿sí? Por otro lado, también existe un periodo refractario que se conoce como periodo refractario relativo, que sería todo este celestito, en donde si uno aplica una intensidad bastante más grande que el umbral era la que me permitía que se desarrolle este primer potencial de acción, sí voy a poder desarrollar un segundo potencial de acción. Esta diapositiva lo único que hace es mostrar diferentes potenciales de acción que se observan en diferentes tipos celulares. Acá tenemos una motoneurona, células del músculo esquelético y un miocito ventricular. Fíjense las diferentes duraciones que tienen estos potenciales. Estos son las corrientes que producen estos potenciales de acción o que se activan frente a ese estímulo son completamente distintas. ¿Se acuerdan hoy cuando dijimos lo del calcio que yo les dije que cuando viéramos corazón íbamos a ver la parte de acoplamiento excitocontráctil? En toda esta meseta del potencial de acción es donde se produce el ingreso del calcio y que es importante para producir la contracción del corazón y que se produzca el volumen latido. Bien. ¿Qué es lo que ocurre en el potencial para que se produzca este potencial de acción? Nosotros tenemos un potencial de membrana en reposo, se aplica un estímulo de intensidad y duración adecuados como para llevar al potencial de membrana hacia un valor umbral. Lo que se produce es la activación de canales de sodio. Estos canales de sodio tienen una característica, tienen dos compuertas, una compuerta que se llama compuerta de activación y otra compuerta que se llama de inactivación. Cuando nosotros aplicamos un estímulo despolarizante, un estímulo excitatorio, voy a llevar el potencial de membrana hacia valores más positivos, permitiendo que se activen estos canales de sodio. Estos canales de sodio son, al potencial de membrana en reposo, están cerrados, ¿sí? La configuración cerrada es cuando la compuerta de activación, que es M3, está cerrada y la de inactivación, que es H, está abierta. Cuando llega el estímulo de duración e intensidad adecuado, se produce la activación de estos canales, quiere decir que la compuerta de activación se abre, fíjense que acá está abierta, y por ahora la de inactivación también está abierta. Entonces, ahora abrimos la puerta, le activamos este canal. Una vez que este canal se activa, el sodio va a tender a entrar. Tiende a entrar siguiendo su gradiente electroquímico. ¿Se acuerdan hoy cuando vimos lo de la fuerza impulsora que dijimos que el potencial de equilibrio del sodio era aproximadamente más 60 milivoltios y que el potencial de membrana en reposo era menos 80? La fuerza impulsora era como de 140 milivoltios y tenía una gran tendencia a entrar. Tiende a entrar tratando de alcanzar su potencial de equilibrio, ¿sí? Entra. A medida que va entrando, ¿qué es lo que le pasa al potencial de membrana? Estoy ganando cargas positivas. Se despolariza. Y esto sería, acá lo ven como esto naranjita punteado, que eso es un aumento de la conductancia al sodio, un aumento del ingreso de sodio, un aumento de la permeabilidad al sodio, ¿sí? Conductancia y permeabilidad podrían utilizarse como sinónimos. Bien, ingresa el sodio y después lo que ocurre con este canal es que se inactiva. ¿Se acuerdan que dijimos que el canal de sodio tenía dos compuertas, una de activación y una de inactivación? El mismo estímulo despolarizante que activa la compuerta de activación también activa la de inactivación, haciendo que se cierre, ¿sí? La cinética con la que la de inactivación se cierra es más lenta que la cinética con la que la de activación se abre, ¿sí? Eso es lo que me permite que durante un cierto tiempo ambas compuertas estén abiertas, entonces el sodio puede ingresar. Cuando la compuerta de inactivación se cierra, que la tenemos acá,
este canal está inactivo, ¿sí? No puede entrar el sodio, ¿tá? No puede entrar porque está inactivo. Es distinto a lo que pasa al potencial de membrana en reposo, en donde está cerrado. Sí, todo bien. Los canales de sodio, vieron que yo les dije que al potencial de membrana en reposo los tenemos cerrados, que necesitamos un estímulo para que se activen, para que se abran y pueda ingresar el sodio. Traten de imaginarse que la célula o la membrana es la puerta esta de... Supónganse que yo la tenía cerrada con llaves a esta puerta, ¿sí? La tenía cerrada con llaves porque todavía no era la hora de entrar y todos ustedes estaban afuera. Cuando abrimos la puerta, ustedes van a entrar siguiendo su gradiente electroquímico y van a poder entrar. Hasta que yo no abra la puerta, ustedes no van a entrar. Con los canales de sodio pasa lo mismo. El potencial de membrana están cerrados, con puerta de activación cerrada, con puerta de inactivación abierta, se aplica un estímulo de intensidad y duración adecuada que permite que estos canales se activen, entonces la de activación se abre, al abrirse el sodio ingresa siguiendo su gradiente electroquímico y provoca esta despolarización y la característica despolarización que vemos en el potencial de membrana que indicaría el potencial de acción. O sea, hay una variación en la conductancia al sodio. Ahora, además de tener canales de sodio, tenemos canales de potasio, ¿sí? ¿Se acuerdan que la fuerza impulsora para el movimiento de potasio al potencial de membrana en reposo era muy chiquitita? Y era muy chiquitita porque el potencial de equilibrio del potasio estaba muy cerquita del potencial de membrana en reposo, ¿sí? Ahora, cuando aplicábamos un estímulo, el potencial de membrana es otro, ¿sí? Estoy a más 30 milivoltios. Prácticamente no llegamos al potencial de equilibrio del sodio, que es lo que tendería a pasar, pero no llega, en parte porque se inactivan los canales de sodio y en parte porque se empiezan a activar canales de potasio involucrados en la repolarización, ¿sí? Cuando se produce la máxima despolarización, la fuerza impulsora para la salida de potasio es muy alta, ¿sí? Mucho más alta que lo que era cuando estábamos al potencial de membrana en reposo. ¿Me siguieron con esto? ¿Sí? Bien, entonces, los canales estos de potasio, que son voltaje operados, se van a activar también con la despolarización, pero a potenciales más positivos y más lentamente que los de sodio, una vez que estos canales no tienen dos compuertas de activación. Hay diferentes tipos, hay algunos que sí tienen, pero vamos a pensar que no tiene ninguno. Esta compuerta se abre y ahora el potasio sale a favor de su gradiente electroquímico, tratando de llevar el potencial de membrana hacia un valor que sea su potencial de equilibrio. ¿Sí? ¿Me siguieron? Bien. Fíjense que acá en este grafiquito el verde sería las modificaciones que sufre el potencial de membrana y el naranja es la conductancia al sodio y el rosita es la conductancia al potasio. Si se fijan, los cambios en la conductancia al potasio son posteriores y más lentos que los cambios de la conductancia al sodio. ¿Sí? Bien. Una cosa más que les voy a decir que les tiene que quedar bien metido. Estos canales de sodio, de la única forma que están disponibles para ser activados es cuando están en su configuración cerrada, ¿sí? La configuración cerrada es cuando la compuerta de activación está cerrada y la de inactivación está abierta. Cuando los canales de sodio están inactivos, que inactivos es esta configuración, donde la compuerta de activación está abierta y la de inactivación está cerrada y no hay flujo de corriente, estos canales no pueden activarse nuevamente. ¿Cuándo vuelven a pasar de inactivos a cerrados, que es la única forma en la que están disponibles para ser activados? Cuando el potencial de membrana vuelve al potencial de membrana en reposo, o sea, cuando volvemos al valor que teníamos antes de activarlos. Las configuraciones del canal de sodio son cerrado, abierto, inactivo. De inactivo me tengo que ir a cerrado para que esté de nuevo disponible para ser activado, ¿sí? Bien, las configuraciones de estos canales, del canal de sodio, es lo que explica los periodos refractarios, ¿sí? ¿Se acuerdan que en los periodos refractarios
nosotros habíamos dicho que aplicando un segundo estímulo, en este caso en el periodo refractario absoluto, no se desencadenaba un segundo potencial de acción. En el periodo refractario relativo, aplicando un estímulo mucho más intenso que el que aplicábamos primero, logramos disparar un potencial de acción. Y esto es porque a medida que vamos volviendo hacia el potencial de membrana en reposo, al que teníamos previo a la despolarización, a la primera despolarización, voy aumentando la cantidad de canales de sodio que vuelven a estar en la configuración cerrados y es donde están disponibles para ser activados nuevamente. ¿Sí? La membrana tiene un montón de canales, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de cómo están, hablamos de una cierta probabilidad de que estén o la mayoría de los canales cerrados, o la mayoría de los canales abiertos, o la mayoría de los canales inactivos, ¿sí? En el periodo refractario relativo, los que ya están cerrados son en número una cantidad suficiente como para poder provocar un segundo potencial de acción. O me alcanzan la cantidad que tengo en la configuración cerrada como para que se pueda disparar un segundo potencial de acción. Bien. Vamos a ir a esto. Nosotros sabemos que tenemos los potenciales de acción, dijimos que se iban propagando, manteniendo su amplitud y duración. No cambiaban, no se disipaban. Si yo acá tengo una amplitud de 100 milivoltios, a medida que va pasando el tiempo y que va recorriendo una cierta distancia, no se van disipando, conservan su amplitud y duración. ¿Se acuerdan que los potenciales electrotónicos, a medida que pasaba el tiempo y recorría una cierta distancia, se iban disipando, se iban perdiendo amplitud? Si supónganse en el sitio de inyección del estímulo provocaba una despolarización de 10 milivoltios y recorría una cierta distancia, en lugar de ser 10, si yo medía el potencial iba a ser 5 milivoltios. Y si me alejaba más, en lugar de 5 iba a ser 2, 0. ¿Sí? Un potencial de acción conserva esa amplitud. No sé por qué les puse esto acá. Vamos a la anterior. A medida que se va el potencial de acción se va propagando, depende de la resistencia que tiene el citoplasma, que es la que acá se marca como RIN, y la resistencia que tiene la membrana. La membrana tiene una alta resistencia, que quiere decir que tiene una baja conductancia, se resiste al pasaje de corriente, se resiste al pasaje de iones. Cuanto mayor es la relación de la resistencia de la membrana a la resistencia citoplasmática, mayor va a ser la velocidad de conducción, debido a que permito que recorra más distancia disipándose menos. ¿Me siguieron? ¿Se acuerdan cuando estábamos en esto? En estos grafiquitos que teníamos los diferentes electrodos ubicados más cerca o más lejos del sitio de inyección. Cuando nosotros aumentamos la distancia que puedo recorrer disipando menos el potencial electrotónico, mayor va a ser la velocidad de conducción, más rápido va a llegar el estímulo originado en esta distancia allá, ¿sí? Ese parámetro se mide con una constante que se llama constante de espacio, y si nosotros lo que hacemos es medir cuánta distancia tengo que recorrer para que esta despolarización original decrezca un 67% de la originalmente producida, ¿sí? La despolarización que tengo en esta distancia es un 37% de esto, o sea, se disipó un 63%. Tenemos diferentes tipos de fibras, diferentes tipos de axones. En este caso tenemos un axón A, que si nosotros medimos la distancia que recorremos desde el sitio de inyección hacia más lejos de ese sitio de inyección, sería exactamente lo mismo que teníamos en ese gráfico donde teníamos el sitio de inyección y diferentes electrodos separados, más separados. Bueno, imaginémonos que tenemos un electrodito acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, y puedo medir todo, cómo es esa despolarización en todos estos puntos separados del primero. Este axón amarillo es el axón A, que tiene un determinado radio. El axón B tiene el mismo radio que A,
pero lo que tiene es una... fíjense que la membrana, el espesor de la membrana es mucho más ancho. Sería las veces de lo que tenemos cuando tenemos un cable de cobre, que tenemos un aislante, eso que recubre, ese aislante hace que la disipación sea menor y por ende la velocidad de conducción sea mayor, ¿sí? Entonces, si se fijan, este aislante que nosotros tenemos hace que podamos recorrer más distancia que en el caso de A, manteniendo una despolarización igual. O sea, que la velocidad de conducción es más rápida debido a que se disipa menos la despolarización original. Lo mismo pasaría si en lugar de tener este aislante tenemos otro axón, en donde en lugar de tener un radio, como tenemos en el axón A, es 2 veces este radio. En este caso, tanto ponerle una capa de aislante como tener un axón más ancho hace que la velocidad de conducción sea mayor, quiere decir que puedo recorrer más distancia conservando más la despolarización original, conservando más la despolarización en el sitio de inyección del estímulo. Bien, esto es cable, como si fuese un cable cualquiera. Nosotros tenemos células que tienen también estas capas de aislantes que son fisiológicos. Estos aislantes son las vainas de mielina, que son como si envolviésemos al axón con un montón de membranas de las células de Schwann que se van sumando. Fíjense todo lo que tenemos. Si forman esta vaina de mielina, no la forman a lo largo de todo el axón, sino que tienen diferentes interrupciones que se conocen, donde no tenemos toda esta vaina de mielina, es donde se producen los nodos, se llaman nodos de Rambier. Ahora, a lo largo de toda esta zona mielinizada, a lo largo de toda esta zona donde tengo esa vaina de mielina, o sea, entre nodo y nodo, no se producen potenciales de acción. Hay una transmisión que es a través de potenciales electrotónicos. Ahora, la velocidad de conducción que tenemos dentro de esta zona que está mielinizada es tan rápida que cuando llegamos al otro nodo de Rambier perdió muy poca de la despolarización original y por eso se llama conducción saltatoria, porque se van produciendo los potenciales de acción en cada uno de estos nodos. No quiere decir que el potencial de acción realmente salta de nodo a nodo por el medio extracelular. Por ahí los gráficos que hay en algunos libros parecen eso, pero no quiere decir eso. Quiere decir que los potenciales de acción se desarrollan solamente en esos nodos de Rambier. En todo este sector, la conducción es a través de potenciales electrotónicos, pero como tenemos una constante de espacio, una constante de longitud muy alta, puedo recorrer más distancia que si la constante de longitud fuese más bajita, ¿sí? Se disipa menos la despolarización original producida en el otro nodo. Esto es lo que les mostré recién. Acá tenemos, esto sería un nodo, esto sería otro nodo, y lo que tenemos es esa conducción saltatoria. La despolarización, los potenciales de acción se producen solamente en los nodos de Rambier y en toda esta vaina de mielina lo que tenemos es esa conducción a través de potenciales electrotónicos. Los potenciales de acción en cada uno de estos nodos se regeneran porque esta despolarización que se condujo a través de potenciales electrotónicos es como si acá aplicase otro estímulo igual al que había provocado, al que había aplicado en este nodo de Rambier. ¿Está? Si en este caso lo que tenemos es cómo cambia la velocidad de conducción en un axón mielinizado con respecto a un no mielinizado, como puede ser el del axón de calamar. Si se fijan, la velocidad cuando está mielinizado es mucho mayor que la velocidad de conducción cuando no está mielinizado. Lo mismo ocurre cuando nosotros aumentamos el tamaño de las fibras. Cuanto mayor es el tamaño de la fibra, mayor va a ser la velocidad de conducción, debido a que tenemos una menor disipación. Por otro lado, a medida que uno aumenta el diámetro de la fibra, tenemos más especies conductoras. Es lo mismo que si en uno de los cables, si comparo este cable con este cable es mucho más ancho, tengo muchas más especies conductoras que en uno más finito. ¿Sí? Bien.
era lo que teníamos acá, esta comparación. El efecto de mielinizar manteniendo el radio es igual que duplicar el radio sin mielinizar, ¿sí? La velocidad de conducción entre este y este sería igual. Si nosotros poder tener esta mielinización permite responder muy rápidamente. Si yo, por ejemplo, no sé, toco algo y me quemo, si no tuviese la vaina de mielina, quizás tardaría 5 segundos en sacar del pie y ya me quemé, ¿sí? O sea, eso permite que la velocidad de conducción y la posibilidad de respuesta sea más rápida, ¿sí? Bien. Yo creo que esto igual lo van a ver el lunes. ¿Se acuerdan que hoy hablamos del patch clamp? Que era una de las técnicas que tenemos como para poder medir o potenciales de acción o corrientes a través de la membrana. De la técnica de patch, lo que uno hace es tratar de agarrar un pedacito de membrana, por eso se llama patch, y dependiendo de las configuraciones puede ser que mida o la corriente que tengo en toda la membrana de toda la célula o en un cachito nomás. Si yo arranco y me quedo con ese cachito, voy a ver la corriente solamente de los canales que tengo ubicados acá, que sería esto que tienen representado en amarillo. Esto es súper útil para estudiar un montón de cuestiones y parámetros electrofisiológicos. Bueno, creo que esto es todo, porque lo que sigue es lo que les va a dar el lunes, el teórico se los va a dar el doctor Aiello, y el de electrofisiología cardíaca también. Cualquier duda que tengan, me avisan o me preguntan.